Saluditos nuevamente. Estamos trabajando ahora con la guía perteneciente a la semana 15 para lengua del presente año lectivo, lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a iniciar y con la primera actividad se le pide que lea el siguiente ejemplo de cuadro sinóptico. Primer tema que vamos a analizar es la utilización de los cuadros sinópticos. Vemos el ejemplo del cuadro sinóptico que tenemos por acá de el poema Noche Oscura. De este se nos plantea que el mismo se analiza desde la forma, la estructura, los temas y la localización. De la localización se parte que este pertenece a la literatura mística española, que es un texto de tipo individual perteneciente a la época, al periodo renacentista del siglo XVI, con referencia de los temas que se identifican como los caminos hacia Dios. Tenemos que se nos plantean en dos partes. El primero, el camino hacia la eternidad, y el segundo, el camino hacia el encuentro espiritual con Dios. Luego, respecto de la estructura, se nos explica la estructura externa y la estructura interna. De la estructura interna se nos dice que el poema está redactado en versos en decasílabos y hectasílabos. Dentro del poema además se usa la rima consonante. Con referencia a la estructura interna, esta se desarrolla en temáticas que plantean los caminos que conducen hacia Dios. Respecto de la forma, se nos plantea que se utilizan recursos estilísticos como el simbolismo y la alegoría. Además, el tipo de lenguaje utilizado es culto, con uso de términos religiosos, los cuales ayudan a demostrar la pasión por Dios. Se plantea además una conclusión del poema, en la cual se da a conocer que el poema describe un camino que parece oscuro, un camino que aparentemente no es físico, más bien es una ruta interna y espiritual en la que cada persona debe conocer hacia qué rumbo viajar. El texto tiene la intención de comunicar que en la convivencia con el Espíritu Santo existen muchas maneras de reencontrarse con Dios y de sentirse feliz en presencia de Él. El yo lírico del poeta se traslada a otro mundo en el que deja su casa terrenal ordenada y limpia para trasladarse a otra casa que es la espiritual, esa casa que le permitirá estar más cerca de Dios. Analizado el esquema, se le pide que converse con la clase sobre la utilidad de organizar la información de un texto. Para la actividad 2 entramos más en materia con el tema del cuadro sinóptico y de red. A usted se lo solicita en ella leer la información sobre los ordenadores gráficos. Empezamos con el cuadro sinóptico. Del cuadro sinóptico se plantea que facilita la organización de la información por medio del desarrollo de conceptos, palabras claves e ideas principales. Ideas principales que van relacionadas de forma jerárquica, en forma vertical o de preferencia horizontal. Por acá tenemos la silueta de un ordenador gráfico, en este caso un esquema vertical, en el cual se parte del tema principal, luego los subtemas y conceptos que apoyan la información. Se agrega además, con referencia al cuadro sinóptico de red, que en este tipo de cuadros se unen o entrelazan diferentes ideas o definiciones. Su forma de red posibilita agregar nuevos puntos mientras se escucha o se discute un tema. Estos puntos agregados se enfocan en aclarar aún más la idea generadora o principal, por lo que este tipo de cuadro se ajusta para que cualquier persona lo organice y pueda comprenderlo de forma rápida y fácil. Se agrega un poco de información en este cuadrito que vamos a analizar en este momento y se nos dice que los organizadores gráficos se utilizan como técnica para ordenar o resumir información significativa, realizar comparaciones y representar conceptos o procesos cognitivos. Luego de analizar la información, se le pide que comente la importancia de utilizar ordenadores gráficos para poder ordenar la información de forma simplificada y resumida, que así nos sea mucho más fácil interpretarla. Luego pasamos a la actividad 3 con el tema el informe académico. Se le pide leer la información, iniciando por responder a la pregunta ¿cuál es la finalidad del informe académico? Respecto de esto se le dice que su finalidad es exponer razonadamente un aporte de interés común o profundizar en un tema académico desarrollado de manera responsable y formal. Esto para describir acciones o metodologías ejecutadas en una labor de investigación o análisis. Además de esto, se detallan algunos aspectos a considerar para la redacción del informe académico.
los tenemos por acá. Entre los aspectos que debemos considerar al momento de redactar un informe académico tenemos que este debe estar escrito en pretérito, es decir, en tiempos pasados, dado que se dan a conocer aspectos que ya se desarrollaron con anterioridad. Se debe acompañar además de tablas o organizadores gráficos que apoyen la información y ayuden a comprender de mejor manera, de forma más fácil, la información que se nos presenta. Además, la información expuesta tiene que ser confiable y clara. Debemos considerar también que siempre que el informe muestre un lenguaje muy especializado, muy técnico, que de alguna manera pensemos que puede resultar un tanto incomprensible en algún momento para el receptor, este debe ir acompañado de un glosario para poder de esta forma desambiguar los significados. Además, para su elaboración es necesario tener establecido un proceso de planificación determinado en el que se redacte una primera versión para ser revisada y corregida, y así luego obtener la versión final que se podrá exponer y publicar. Respecto de la estructura del informe, se nos da a conocer que la estructura está compuesta por 3 partes esenciales, como la mayoría de los textos, por medio de los cuales se distribuye la información investigada. Tenemos primero la introducción. Esta funciona como una contextualización para el lector, dado que en esta se brinda un primer panorama del tema del informe y del problema que se ha investigado. Luego se tiene el desarrollo, en el cual se definen los recursos metodológicos utilizados para el desarrollo y análisis de la investigación y el procedimiento implementado según el tipo de informe. Después está la conclusión. Este apartado del informe puede generarse en torno a los procedimientos realizados, asimismo debe ir muy bien argumentado. Si el trabajo incluye puntos de vista o críticas personales, de igual forma en la conclusión se deberían plasmar sugerencias para poder tenerlas en cuenta e investigaciones futuras que abonen al planteamiento del tema desarrollado de la investigación. Luego de analizar la información, se le pide hacer un esquema en su cuaderno sobre el informe académico y presentarlo posteriormente a la clase. Para esto tenemos una propuesta, tenemos por acá. Tenemos que para redactar un informe académico debemos considerar la redacción y la estructura. Con referencia a la redacción, tenemos que este debe estar escrito en tiempo pasado, auxiliarse de tablas o organizadores gráficos. La información debe ser clara y confiable, debe apoyarse de glosarios, además de que hay que considerar que la aplicación del proceso redacción, revisión y publicación no debe obviarse. Con referencia a la estructura, este está compuesto iniciando por un título que hará alusión al tema que va a tratarse en el reporte. Luego la introducción, donde se trata de familiarizar al receptor con la información que se le va a dar a conocer posteriormente. El desarrollo cuerpo, donde se aborda la temática de manera más intensa, presentando argumentos, apoyos bibliográficos, citas, opiniones, entre otros. Luego tenemos la conclusión o cierre, donde se hace una breve reseña de todo el tema tratado a lo largo del informe y se aporta una opinión personal para reforzar el mismo. Esta es la propuesta de esquema. Como siempre, sabe usted que puede retomar la propuesta tal cual, puede modificarla o puede tomarla solo como ejemplo para elaborar la suya propia. Seguimos desarrollando la guía ahora con la actividad número 4. La actividad 4 se le plantea como una actividad que debe realizarse en equipo y se le pide escribir un informe académico sobre lo investigado en la actividad en casa. Vamos a revisar la actividad que se le dejó en la guía anterior para realizarse en la casa. Se le pedía recopilar información sobre el Renacimiento, cuidando que esa información nos aporte conocimientos acerca del contexto histórico, las características del Renacimiento y sus principales representantes. Sabido esto, respecto de esa información que tenemos ya investigada, se le pide que usted escriba su informe académico, partiendo de socializar la información investigada sobre el Renacimiento. Luego se le pide que después de socializar esa información, en el cuaderno organice la información utilizando la técnica del cuadro sinóptico. Tenemos la propuesta de cuadro por acá. Tenemos como elemento principal el Renacimiento como tema. De este se desprenden sus características, entre las que tenemos la vuelta a la antigüedad, el surgimiento de una nueva relación con la naturaleza,
relación que va unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. También tenemos la percepción del Renacimiento, de la cual refleja que el hombre es medida de todas las cosas. A esto se agrega la característica del menazgo. Luego tenemos por acá a algunos de los representantes más sobresalientes del Renacimiento, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Shakespeare, Galileo Galilei, Miguel de Cervantes, Nostradamus, Dante Alighieri, Nicolás Flamel, entre otros. Cabe mencionar que estos personajes sobresalieron en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, algunos en pintura, arquitectura, otros en literatura, en fin. Esta es la propuesta para el organizador gráfico que se le solicita. Como siempre, usted puede tomarlo así como se le presenta, puede modificarlo o puede tomarlo como referencia para elaborarse uno propio. Luego de haber presentado la información en el cuadro sinóptico, se pasará a la textualización del informe que se le pide realizar. Para esto se le pide escribir un primer borrador del informe, tomando en consideración cada una de las partes que debe contener. Como siempre, le tengo una propuesta para la presentación de este informe, que se la voy a dar a conocer a continuación. Tenemos por acá la propuesta de informe acerca de el Renacimiento. De la información recopilada obtuvimos lo siguiente. Se dice que el Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna, un periodo histórico que por lo general se suele establecer entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. Este periodo en el terreno artístico engloba estilos como el manierismo, el barroco, el rococó y el neoclasicismo. Es preciso aclarar que el término Renacimiento procede del italiano rinascita y fue acuñado por el artista e historiador Giorgio Vasari en sus vidas 1550-1568. Esto en alusión al renacer de la cultura clásica tras el oscurantismo de la Edad Media. De forma genérica se puede establecer las características del Renacimiento de la siguiente forma. Con el Renacimiento se vuelve a la antigüedad. Ya no se consideran los valores de la época medieval, que mantuvieron al hombre en el oscurantismo, sino que se regresa a los valores de la época clásica griega. También se considera dentro de las características del Renacimiento el surgimiento de una nueva relación con la naturaleza, que iba unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. Además, el Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. El Renacimiento retoma valores de la época clásica griega, como ya se comentaba, y es así que pone al hombre como centro de todo. También una característica muy importante de este periodo es el mecenazgo, en el cual se cree que el arte es un privilegio de las personas poderosas. Entre los artistas más sobresalientes durante el Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci, conocido arquitecto, escultor, pintor, inventor, músico, ingeniero y, en fin, hombre del Renacimiento por excelencia. A Shakespeare, conocido dramaturgo, poeta, actor y escritor inglés, cuyas obras sobresalieron. Entre sus obras se puede mencionar Hamlet, Romeo y Julieta, entre otros. También tenemos a Galileo Galilei, hombre de ciencias, astrónomo. También mostró interés por las ciencias, por el arte, entre ellos la música, la literatura y la pintura. Luego tenemos a Miguel de Cervantes, que sobresaliera con su obra El Quijote de la Mancha. A Nostradamus, hombre de ciencia, muy famoso científico. A Nicolás Flamel, escriba francés. A Dante Alighieri, que sobresaliera por la escritura de su obra La Divina Comedia. A Johannes Gutenberg, a Botticelli, Alberto Durero, entre otros. Podemos decir entonces, en conclusión, que el Renacimiento se plantea en general como un arte que implica un despertar luego de la época oscurantista que había mantenido el conocimiento y al arte reprimidos durante todo el periodo de tiempo que abarcara la Edad Media. El Renacimiento retoma el amor por la belleza, el conocimiento y otros valores a los que se le daba muchísima importancia durante la época clásica griega. Es así que los artistas comenzaron a crear el arte partiendo del conocimiento y ya nunca más desde la superficialidad y el desconocimiento.
Esta sería la propuesta de informe. Como siempre, usted sabe que puede retomarla tal cual, puede modificarla o puede tomarla solo como referencia para crear la suya propia. Regresamos a la guía. Luego de la creación del borrador, se le pide que haga observaciones para mejorar su informe y se pasa al siguiente tema. Es así que para la actividad 5, que se le plantea como una actividad a realizarse con su docente, se le pide leer la información referente a dictongos, triptongos y hiatos. Iniciamos. Se define primero que nada la sílaba tónica como aquella que se pronuncia con mayor fuerza de voz en una palabra, y las otras sílabas que componen a dicha palabra se llaman sílabas átonas. En el siguiente texto, las sílabas que están en negrita son las sílabas tónicas y las que no lo están son las sílabas átonas. El texto dice: la escritora vive en esta vida terrenal sin vivir en realidad, porque considera que su vida no está en este mundo y que pertenece al mundo espiritual y celestial. Si vemos, están marcadas para cada palabra aquellas sílabas que llevan mayor intensidad de voz. Por ejemplo, escritora, vive, esta, vida, terrenal, vivir, en fin. Luego de esto se le presenta la definición de dictongo. Dictongo se define como la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Puede darse una unión de una vocal abierta. Las vocales abiertas son A, E, O. Y una cerrada. Las vocales cerradas son la I y la U. O al contrario, es decir, que puede darse también que sea una vocal cerrada y una abierta, siempre que la cerrada no reciba el acento. Tenemos por acá algunos ejemplos. Ausente. Vemos en una sola sílaba la unión de la vocal A con la vocal U. Vocal abierta, vocal cerrada forman dictongo. De igual manera, aire, vemos la unión de A, vocal abierta, con I, vocal cerrada, formando dictongo. También en la palabra causa. Luego tenemos que trictongo es la unión de tres vocales que forman una misma sílaba. Los trictongos suelen ser menos comunes. Tenemos por acá algunos ejemplos: apaciguéis, estudiáis y miau. Vemos que se unen tres vocales en una misma sílaba en los tres ejemplos. Luego tenemos la definición de hiato, el cual se define como el encuentro de dos vocales que no se pronuncian en una misma sílaba, sino que se encuentran en sílabas consecutivas. Generalmente el hiato se da de la unión de dos vocales fuertes o de una vocal fuerte y una débil, pero en este caso la débil estaría tildada. Tenemos por acá policía, el caso que les mencionaba, una vocal fuerte y una débil, pero la débil se encuentra tildada. Y teatro, el encuentro de dos vocales fuertes, la E y la A. Cuando hablamos de vocales fuertes hacemos referencia a las vocales abiertas, y cuando hablamos de vocales débiles hacemos referencia a las vocales cerradas. A continuación se le pide que lea el texto y haga una lista de los dictongos y de los hiatos que pueda encontrar. Tenemos por acá. El texto se plantea de la siguiente forma. Con frecuencia, para empezar a hablar del humor, se suele comenzar recordando que lo cómico y lo trágico tienen el mismo origen. Y este origen son los rituales que los griegos celebraban en honor al dios Baco. Las máscaras, el baile y la ritualidad de estas fiestas dan paso a la puesta en escena del teatro, en el que aparecen dos géneros, la tragedia y la comedia. En otras culturas, China o India, por ejemplo, el teatro no mantenía esta oposición. En la misma representación se pasaba del humor a la tragedia, dando origen a lo que en Occidente se denominó como género tragicomedia, una corriente que en la actualidad tiene su máximo exponente en las comedias tristes de Woody Allen. Ahora vamos a identificar los dictongos, triptongos o hiatos que puedan estar presentes en este texto. Iniciamos por acá con frecuencia, la cual presenta un dictongo en la sílaba cuen y otro dictongo en la sílaba cia. Luego tenemos un dictongo en la palabra suele. Tenemos seguidamente un dictongo en que. Seguimos identificando un dictongo en tiene, luego en rituales, en la sílaba tua. En griegos encontramos un dictongo en la sílaba grie, luego en Dios, la unión de la I y la O.
En baile tenemos otro dictongo en baile. En ritualidad encontramos un dictongo justo acá. Fiestas, la sílaba fies. Puesta en la sílaba pues. En teatro encontramos un hiato. En griego tenemos un dictongo en la sílaba grie. En tragedia tenemos un dictongo en la última sílaba. De igual manera en comedia. En India tenemos un dictongo en la última sílaba. Encontramos nuevamente teatro con un hiato, una sílaba tea. Otro hiato en mantenía en la última sílaba, la unión de la I y la A, pero la vocal débil se encuentra tildada. Dictongo en oposición. Nuevamente encontramos la palabra tragedia con un dictongo en su última sílaba. Tragicomedia con un dictongo en su última sílaba. Actualidad con un dictongo en la sílaba tua. Tiene con un dictongo en su sílaba tie. Comedias con un dictongo en su última sílaba. Y ahí tendríamos identificados la mayoría de los dictongos y hiatos que encontramos. Se puede hacer una revisión más detallada del texto y verificar si se nos han quedado algunos e incorporarlos a su listado. Luego de esto se le pide compartir sus hallazgos con la clase. Y pasamos a la actividad 6. En la actividad 6 se le pide que desarrolle lo siguiente y comparte con su clase. Se le pide que lea su informe e identifique los dictongos, triptongos y también los hiatos que pueda contener su texto. Se le pide que clasifique cada uno en el siguiente cuadro, dictongos, triptongos y hiatos, y los presente a su clase. Bueno, de acuerdo a lo que se le pide, que es identificar los dictongos, triptongos y también los hiatos del texto, les presento el texto de la siguiente forma, ya con los hiatos y los dictongos identificados, dado que triptongos no tenemos, y serían los dictongos los sombreados con amarillo y los hiatos los sombreados con celeste. Si vemos, usted puede elaborar su cuadro en su cuaderno y colocar cada una de las palabras que se encuentran sombreadas en el texto. Yo voy a pasar el reporte lentamente para que usted pueda hacer apunte de los dictongos y los hiatos presentes en el texto. Recordemos, los que están sombreados con amarillo serían los dictongos y los sombreados con celeste serían los hiatos, y los tenemos ahí. Ya conocemos la definición de dictongo, que es el encuentro de una vocal fuerte con una débil, y la definición de hiato, que es el encuentro de dos vocales en sílabas diferentes. Puede ser que sea el caso del encuentro de dos vocales fuertes o de una vocal débil y una fuerte, solo que la débil debe estar tildada. También puede formarse un hiato con H intercalada, pero no se ve ese tipo de casos, ese uno. Y tenemos por ahí más palabras señaladas que usted puede verificar y agregar a su listado. Y así finalizamos el texto y pudimos identificar así los hiatos y dictongos que encontrábamos en nuestro texto. Usted puede revisar un poco mejor y verificar si no se ha quedado alguno o algunos que no hayamos señalado. Hecho esto, seguimos con nuestra guía. Para la actividad 7, que es una actividad planteada en equipo, se le pide desarrollar lo siguiente. Se le pide realizar una revisión de su texto, verificando que el informe cumpla con los siguientes criterios. Como ya tiene la propuesta, usted puede realizar la verificación si lo desea. Va a verificar si este tiene la estructura requerida, que es introducción, desarrollo y conclusión. También va a verificar que el texto esté libre de errores ortográficos, y a partir de la revisión puede escribir una versión final del informe y compartirla con su clase y su docente. Finalmente, se le pide realizarse la autoevaluación, que se presenta a continuación, en la cual se le da la indicación de que marque con una X según corresponda. Se le presentan los criterios, usted va a analizar cada uno. Si cree que los superó, los trabajó bien, va a colocar la X en logrado. Y si tuvo algunos problemas, si cree que no completó las actividades de forma correcta, va a colocar la X en proceso. Siempre considerando que si alguna actividad se le quedó en proceso, si algún criterio se le quedó en proceso, debe ir y realizar la actividad correspondiente para poder superar ese percance y poder ubicarse en logrado.
Esto sería todo de la guía número 15 de lengua para primer año de bachillerato. Recordándole siempre que si todavía no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba. Si puede recomendar mis videos con algún amigo, se lo agradeceré infinitamente. Y bendiciones.